Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Ha sido mucho tiempo, la verdad, mucho tiempo, casi medio año, pero he estado muy ocupado. Ingresar a la universidad ha hecho que decaiga un poco el canal, pero aguante. Con un poco de mis ahorros he podido comprar un nuevo micrófono, uno que va a ser demasiado útil. Agradezco mucho sus comentarios exigiendo la siguiente parte. Me hace ver que mucha gente le gusta esta franquicia, y sobre todo los nuevos suscriptores. Muchas gracias, gente, por suscribirse a este humilde canal. En fin, vamos a lo que han venido. En las noticias, se revela que múltiples formas de vida misteriosas han aparecido en el Océano Pacífico, liderando una manada de ballenas. La gente comienza a preguntarse si acaso está comenzando una guerra contra alienígenas, más en específico alienígenas del océano. Una chica comenta que podrían ser de la Atlántida, aunque eso es discutible por el momento. Una misteriosa flota se despliega en el mar, mientras que los presidentes se retiran y las ballenas avanzan. Hablando Sichisei que hasta ahora, los refugios de los terraformers no han sido completamente imposibles de descubrir. Eran lugares donde la ley es incierta, como los canales subterráneos gobernados por pandillas, o la isla sin país, una tierra gobernada por muchas naciones, donde las acciones militares están prohibidas. Así, la teoría de la Antártida termina volviéndose cierta. Los terraformers ocupan toda en masa, formando un ejército, diciendo Somella de que son demasiado rápidos para ser ballenas, y piensa que podrían ser terraformers tipo ballena, recordándole a Takahashi sobre el oso de la torre de Tokio, respondiéndole Somella que Hyuga les dijo que los terraformers no conocen el miedo, ven sus vidas como parte de la naturaleza, así que si uno de ellos se convierte en una ballena, no le importaría, ya que al fin y al cabo, no les importa su sentido de identidad. Takahashi comenta que los humanos sentirían miedo al convertirse en una ballena, pero las cucarachas no. Somella señala que hay una excepción. Invoker parece tener una mutación espontánea, es el único que piensa como humano. Sin su líder, solo serían animales salvajes. No les importa cuántos de ellos sean asesinados, igual no sienten nada, teniendo que detener esto. Pero en la pantalla aparece un mensaje, una transmisión en vivo. Sin embargo, solo era una grabación, queriendo Takahashi llamar al jefe, pero Somella se adelanta diciendo que está enojado. El ataque de los terraformers es un insulto, teniendo que eliminar a muchos para poder salvar vidas. Sabían que los Sneakers no eran los únicos. Muy posiblemente el presidente de los Estados Unidos sabía que los terraformers estaban en Antártida y por lo tanto sospechó que Japón era un probable objetivo. Mientras tanto, en un colegio, los estudiantes tienen orden de quedarse en sus asientos, viendo las noticias a las 8 de la mañana, comenzando el ataque a Miyazaki. Pero ahora ocurre en Shikoku, estando los soldados movilizándose. Iruma ordena el desplazamiento hacia la siguiente zona de ataque, donde un terraformer con la operación de Águila Arpía lanza un objeto, detectando el radar el proyectil que se aproxima a Tokio, ordenando de inmediato activar la defensa de las torres 7 y 8, activando los láser, logrando cumplir su objetivo. La secretaria no creía en la existencia de tal arma, pero otro ataque se avecinaba. Esta vez el tiro es desviado, esquivando los láser. El sistema no pudo con este ataque curvado. El terraformer tenía conocimientos en béisbol, sin embargo el proyectil es destruido. Takahashi logró detenerlo a tiempo, mientras que en la base dicen que lo encontraron, diciendo a los demás que no es de sorprender, después de todo es el jefe encargado del departamento de defensa terrestre, estando Kusama atrás del líder, atacándolo, pero Kusama logra zafarse de su agarre, rompiéndole la mandíbula, siendo el tercer ranking de Japón, un maestro en la batalla, sonriendo por fin conocerlo. Las formas de vida pequeñas demuestran un comportamiento simple. Al entrar en contacto con la luz, el dolor o el olor huyen de inmediato. Si pierden un órgano sensorial, el reflejo es huir y entrar en pánico. Pero Kusama detecta que su enemigo no siente dolor, aunque sí detecta su victoria. Invoker salta envolviéndolo en su capa y lo manda a volar contra la pared de una patada.
Las formas de vida superiores tienen un cerebro distinto, el de los humanos destaca especialmente. Los 5 sentidos demuestran una intercambiabilidad altamente desarrollada. Es posible usar uno como otro, oír como si fuera ver, oler como si fuera saborear. Al desarrollar esta habilidad, los humanos comenzaron a percibir situaciones más allá de los sentidos. Si se preguntaba en cómo lo encontraron, fue fácil. La primera pista fue el satélite. Una vez que abordó ese objeto de transporte, fue sencillo para los Estados Unidos seguirlo, pero los estadounidenses guardan sus secretos celosamente y no siempre escuchan las súplicas de sus burócratas japoneses. Sin embargo, tienen conexiones, infiltrados en distintas regiones. La escuela Hisamaru Shinkan se desarrolló con los años. Se derivó en la escuela Shinkage, de contratistas del shogunato, e incluso de las artes ninja. Una cucaracha como él no entendería eso. Cuando era joven, Kusama viajó por trabajo y placer. Vio diferentes etnias, tribus y naciones. Cada una de ellas tenía un método tradicional de lucha: espías, corrupción, traición, pasados oscuros, veneno y drogas. Diciendo que puede manejarse con los tímpanos rotos, pero no sin su vista ni su sentido del olfato, que le están fallando. Invoker procede contra él, detectando el ataque desesperado de su enemigo. Quiere romperle los huesos. Invoker era un genio, incluso venció a su maestro. Pero ser genio y tener tradición es diferente. Kusama lo golpea con su mochila, pero Invoker se aferra a su nuca. Sus ojos decían cómo el humano era fácil de entender. Incluso derrotó a uno de sus mejores luchadores. Hablándole Kusama que la razón que las cucarachas no puedan vencerlos no es solo por su técnica, estando estrangulándolo. La guerra es parte de ellos, los maldicen en la muerte. Lucharán hasta el final, ya que ellos siempre son así, donde el híbrido aparece en su espalda y le dobla el cuello. Shichisei se pregunta si el jefe habrá enfrentado al enemigo, pero de todos modos tienen que detener a Invoker y tratar de frenar esta guerra, mientras que el líder se arregla la mandíbula, preguntándole a Kusama de quién era el mocoso, sujetándolo y lanzándolo para que no estorbe, diciéndonos que las vértebras cervicales de un búho pueden girar 270 grados. Invoker lo sostiene, queriendo hacerle una llave, pero el agarre de Kusama es más fuerte. Las aves tienen el pectoral más avanzado de todas las criaturas, un músculo importante para sujetar con fuerza el brazo, dándole un cabezazo, mandándole volar contra la pared. Kusama manda la señal, detectando que están en el mar de Japón, diciéndole a Invoker si piensa en él como un hijo vengativo que busca vengar a su padre, o como un estudiante que busca vengar a su maestro. Pero si lo piensa de esa forma, está muy equivocado, porque Kusama es un maestro de la batalla, familiarizado con todos los misterios de su arte, y es más fuerte que su maestro, el búho real euroasiático, pidiéndole que se prepare ya que es hora de ganar. Por otro lado, una voz suena en una habitación, diciendo a Luke de por qué Invoker atacó Japón, cuestionándose si es arriesgado tener micrófonos en ese lugar, pero la voz le dice que no se preocupe, hablando Luke que los terraformers estaban en la Antártida y que podían atacar a cualquier lugar del mundo. Al principio pensó que podrían atacar a Australia, pero los cucarachas no tienen misiles balísticos. Sin embargo, Invoker piensa como un humano, quiere que esta raza sienta miedo. Su especie puede volar, vivir en la tierra, formar grupos y beber agua dulce. Eso los limita en sus objetivos. Evitaron a Australia para no activar alarmas antes de llegar a un lugar perfecto. Kurama enfoca a Invoker, mostrando cómo su general se arrastra a punto de quitarle la vida, y el silencio de su líder será suficiente para avanzar y ganar la batalla. Lo que ocurre a continuación no fue el resultado de una decisión racional, como a veces muestran los terraformers. Kurama lo sintió. El líder estaba huyendo para salvarse, reteniéndolo gracias a su soporte de vuelo anti-terraformer de aire comprimido. Pero el líder escapa. Kurama quiere seguirlo, pero le cierran la puerta, no queriendo luchar contra un civil ahora, pensando si acaso es chino. Sin embargo, el piloto resulta ser un híbrido humanoide con un terraformer, diciéndole si acaso dudó en atacar, dándose cuenta Kurama que tiene una bomba. El híbrido le dice que no se preocupe, es militar, es el sargento de la Fuerza Aérea, Sun Shen-fu. Le aclara que ni el ejército ni Invoker le obligaron a hacer esto, ni siquiera se habla con esa especie.
El niño se aferra a la pierna de Kurama, sujetándolo a la nave. Kurama recuerda su pasado, diciéndole a su padre de que se niega a heredar el dojo, porque quiere conocer el mundo, respondiéndole a su padre de que está bien, pero que no use jiu-jitsu para pelear. En el extranjero usa nano y explosivos, pidiendo que le mande fotos de trenes geniales. Kurama estaba confundido, pensaba que lo iba a detener, pero su padre le dice que lamenta perder a su mejor alumno, diciéndole Kurama que él recogió a ese niño hace 4 años. Era su único otro estudiante regular, preguntando si su nombre era Kenjiro, pero su padre le dice que es Akari. Si vive en la misma casa, al menos quiere que recuerde su nombre. Kurama comenta que él es más de constitución que de talento, lo cual es un problema. Su padre le dice que el linaje y la constitución no importan. Solo alguien que quiera puede hacerse cargo de la escuela. Después de todo, todos somos personas. Regresando a la actualidad, el híbrido dice que siempre ha odiado a la gente, pero también es una persona, lo cual es extraño. Incluso cuando su madre lo alimentaba, cuando su padre le cambiaba los pañales, cuando los maestros respondían sus preguntas, cuando logró una educación a nivel universitario, cuando las mujeres concibieron a sus hijos, nunca sintió gratitud, solo quería usarlos. Lo mismo va para el niño. No le importa nada de él, ni de la vida humana, ni siquiera la suya. Kurama recuerda a su padre. Piensa que, aunque no lo amaba, era su único hijo de sangre, pero lo trataba como los otros niños, diciéndole Kurama al híbrido de que no es como él, valora su vida, y hace esto para eliminar al que mató a su padre, revelando que tiene cargas explosivas, bomba contra bomba, diciéndole a su padre de por qué sigue usando el dialecto de Hiroshima, si creció en Kanagawa, diciéndose a sí mismo de que su padre influyó mucho en él. Al final seguía siendo hijo de su papá, despidiéndose a Akari, agradeciéndole por hacerse cargo del dojo, pidiéndole perdón por involucrarlo, accionándose la bomba, con lo cual el líder se percata. Alex le pregunta a Akari de qué le sucede, respondiéndole de que nada. Shichisei ordena detener la transmisión. Invoker podría estar muerto, pero solo mostraron su escape, preguntándose en cómo Kurama consiguió esos explosivos, no creyendo que haya llegado lejos. Pero aún así, deben de encontrar el cuerpo de Invoker. Sin eso, no conseguirían nada y podrían ocurrir cosas terribles. Recapitulando los sucesos, Akari, Mitchell y los demás que fueron a la isla están bajo protección. Mientras tanto, en Japón, Kurama emboscó a Invoker y activó el explosivo que posiblemente logró eliminar al líder. En Dinamarca, hace 3 horas, América, China y Roma llegaron a un acuerdo. En la Antártida se aproxima un gran ejército de terraformers. Los altos mandos conocen su ubicación, pero no hicieron nada. La Fuerza Autodefensa actúa defendiendo Japón. La explosión logró alcanzar al líder. Los países, organizaciones y recursos del mundo están sumidos en el caos. Hubo irregularidades, pero el proyecto Annex se mantuvo equilibrado y debido a Akari se adelantó el lanzamiento. Como sabemos, Akari Hisamaru es una creación artificial. Existe una manera en que el órgano mosaico sea hereditario. Su principal descubridor fue su hermano. Jiro, director de la compañía, revisa documentos ultrasecretos. Quiere actuar antes de que el mundo endurezca las regulaciones. Quiere combinar genes con alguien. Es peligroso y no sería agradable, pero el aumento de fuerza y sentidos es increíble. Kurama ve la información con gran curiosidad. Jiro le pregunta si acaso ha visto a alguien así. Recuerda que estaba sorprendido cuando tomó el trabajo en Seguridad Ichi. Descubrió que Akari era una pieza clave en Marte. Al final, se maldice por haber revelado de esa forma la existencia de Akari Hisamaru. Durante el regreso a la Tierra, debió pedirle perdón. Quería que se hiciera cargo del dojo, como era la voluntad de su padre. Hizo esto para expiar sus errores. Nunca pudo decirle la verdad, pero asumió su responsabilidad de esta manera, y al final fue débil. En las noticias dicen que Invoker está hablando, pero solo es una grabación. Aún así, llega tanto a los humanos como cucarachas, sin cambiar nada de la situación. Las órdenes de Invoker fueron claras, y no sabrán cuándo detenerse. Los ciudadanos se preguntan de qué está haciendo las demás naciones. La invasión ha comenzado en Japón. La presentadora anuncia que cesará la transmisión, pidiendo seguir las instrucciones de la policía y evitar el uso de vehículos. Los reporteros no saben qué planea hacer ese alienígena.
donde este termina sacando dos fotos, donde todos reconocen al primer ministro, pero no al segundo. Akari le pregunta a Hyuga de qué están haciendo los estadounidenses, ya que los salvaron sin que se los pidieran. Este le responde que vinieron a ayudarlos por sus propios intereses. América estaba bajo presión, no porque Japón los traicionara durante el proyecto de la Bux 2, ni porque China los traicionara durante el proyecto de la Annex 1. Esos eventos no fueron directamente dañinos. El verdadero problema fue la falta de innovación, uno que duró 7 siglos desde la revolución tecnológica. Obtuvieron una muestra del virus en Marte, pero no pudieron usarlo tan efectivamente como esperaban. No hay promesas de ayudar a militares de naciones extranjeras. Mientras el pueblo japonés observa las imágenes satelitales, el ejército de las cucarachas avanza. En lugar de entrar en pánico, comienzan a darse cuenta de que tal vez, y solo tal vez, todo acabará bien. La fuerza de autodefensa no puede pelear para siempre. No tienen ni idea de cuánto tiempo han preparado todo esto, y aunque luchen, todo podría ser en vano. Bien podría ser el fin del mundo. Un misil aparece cruzando Tokio, intentando interceptarlo para destruir al enemigo, logrando esquivarlo a duras penas, mientras que una voz dice que hoy es el día de la independencia de la raza humana. La gente nota que eso debió ser un misil, pero ¿de dónde salió? Averiguan las coordenadas exactas. Los misiles fueron lanzados desde Sanyang, en el norte de China, y desde una base estadounidense en Taiwán. Gradualmente, a lo largo de los 7 siglos, las tierras agrícolas y los empleos desaparecieron, mientras la desigualdad aumentaba. Se quería usar el órgano mosaico y el virus Engine para una revolución médica y biotecnología. Sin embargo, ya es tarde, ahora tienen que pelear. Luke habla de que si los terraformers no hubieran atacado hoy, América y China habrían ido a la guerra, así que de cierto modo, se alegra de que las cucarachas atacaran. Podrán avanzar artificialmente la demanda de tecnología progresará y podrán apoderarse de las tierras agrícolas. Al lado de las pirámides está el esfuerzo público más antiguo de la humanidad. Los terraformers finalmente llegaron. América y China cooperan para luchar contra los alienígenas, comenzando la guerra. El señor Hasagi no puede parar de reír, diciéndole a Jiro de lo que acaba de mencionar está prohibido por las leyes de la seguridad, aunque el otro menciona que al fin y al cabo él también está involucrado, pensando Jiro que la guerra justa impulsa el progreso humano. Pero si América y China estuvieran peleando no podría reírse. La guerra nuclear arruinaría los precios de todas las acciones y todo lo demás, pero los terraformers atacaron hoy, lo cual fue un buen movimiento por parte de China. Esta misma creó las circunstancias para inspirar a Invoker a actuar. Atacaban a su hermano inmovilizándolo con la ayuda de las operaciones de élite, confirmando que Hon, Jen y Chun-Li están vivos. Ya lo dijo antes Albert Einstein, la energía atómica fue un arma importante para la Segunda Guerra Mundial, pero la Cuarta Guerra se peleará con palos y piedras, donde esta última predicción podría hacerse realidad antes de lo esperado, enfrentándose los soldados contra la amenaza, teniendo estos mismos la operación MO del organismo de 100 pies, logrando darle batalla a sus enemigos, donde por los cielos detectan a los terraformers libélula, estando los propios humanos defendiéndose como pueden, estando arriba de los vehículos aéreos un espadachín con la operación de un lagarto, teniendo la capacidad de pegarse a la superficie. Ahora los humanos no necesitan municiones, no requieren armas, pueden lanzar cualquier cosa que encuentren alrededor, se mueven rápidamente, pero no consumen gasolina y se recargan con chocolate o drogas. La humanidad había cambiado. Los misiles son útiles para largas distancias, pero a cortas distancias usan palos y piedras, donde nos muestran que Invoker sobrevivió a la explosión perdiendo su brazo derecho, demostrándonos que la capa que este usaba era convenientemente a prueba de explosiones, pero no pudo protegerlo del impacto. Por suerte, cayó cerca del mar. Hay pocas ocasiones para usar un artículo así y la fibra es cara, pero actualmente disminuyó el costo mediante la biología. La ciencia creó un organismo modificado, el gusano de seda, que produce grandes cantidades de seda de araña, donde Kurama lo había seguido, activando su transformación artificial, donde alguien dijo una vez que los humanos poseen un arma muy grande, que es el miedo. Este mismo los impulsa siempre a lidiar con él, enfrentándose los dos a muerte, donde las explosiones de pulso de microondas de los misiles destruyeron el 80% de la flota de los terraformers.
Los combatientes restantes actúan por su propia iniciativa y se movieron sin guía. Esto era obvio que sucediera. Cada uno está de infantería como un caza a reacción. Esto era obvio que sucedería, donde los Terraformers restantes atacan las zonas costeras, observándose una bandera representada con una jeringa y una pala, siendo la Federación del Topo de Kanto. Mientras que por otro lado, la misma chica de la espada también trabaja horas extra, estando en otro lugar Itsuki Kasemura como oficial de escolta imperial, mientras que en la base de California llaman a Mitchell, estando enojada ya que le estaba interrumpiendo, entregándole algo especial, siendo una carta, donde contenía lo siguiente, estando escrito: ven solo con Akari Hisamaru al lugar especificado, para lograr llevarse a Komachi. Atentamente, Kai Yan Chao por la Fuerza Aeroespacial de China. Donde Saito, la samurái y el tercer oficial escolta imperial llamado Itsuki Kasemura, el segundo ranking de Japón, llegan para enfrentar a los 3 puntos de ataque Terraformer, mientras que por otro lado Roca le dice a su hermano que tiene un mal presentimiento, algo va a salir mal, diciéndole que un agente estadounidense acaba de contactarlo, hablándole que lo ha hecho bastante bien, pero ahora no debe de actuar, queriendo que deje el mando a Shichisei, ordenando a todos que frenen el ataque, estando Saito con su pandilla obedeciendo su orden, donde los Terraformers Libélula llegan al puente, apareciendo Saito desde el cielo matando a uno, alabándolo a sus compañeros por su hazaña, lanzándole un frasco que Saito rompe, revelándonos que es una feromona que atrae al resto, pensando mismo que no se supone que los Terraformers son inteligentes, pero de igual forma logran vencerlos, teniendo su compañero de organismo, el gusano de terciopelo, usando su hilo para atraparlo, diciendo que es genial que te salgan cosas pegajosas, notando Shichisei que son más rápidos de lo que esperaba, ya que en Marte el organismo más destructivo era la libélula. Incluso la mayoría de la gente no podría contra pero Saito lo esquivó y encima los atraparon, diciéndonos que después de todo los sensores más sensibles del reino animal son la de los grillos. La mayoría son matones indisciplinados, pero aún así, la fuerza que tiene esta gente es bastante aceptable, donde la gente de la pandilla intercambia poder, burlándose un poco ya que ni siquiera menciona sus poderes, no como el resto de los protagonistas. Esta gente apenas terminó su primaria, no tienen tanto conocimiento, pero hace tiempo un psiquiatra dijo una vez que si Japón fuera reducido a cenizas, los primeros en comenzar a limpiar los escombros serían los gángsters, mostrándonos el poder de esta pandilla, diciendo que Saito hizo un buen trabajo, notando que siguen llegando de los que vuelan, preguntando quién de su pandilla puede volar, diciendo su compa que todos son gusanos y mofetas, donde Saito demuestra el por qué es el líder, usando la transferencia de poder, mordiendo el ala de una libélula, adquiriendo su habilidad, hablando Shichisei de que admira su espíritu inquebrantable, hablando Hyuga que casi todos ellos son así, tanto los educados como los no educados, y tanto los hombres como las mujeres valoran la acción sobre el pensamiento, y protegen a sus compañeros, son verdaderos mercenarios, que nunca serán oficiales, donde la samurái demuestra sus grandes cualidades en el combate, diciendo que lo primero que hacen los Terraformers es atacar a las mujeres, pero igual le parece bien, ya que vino a Japón para específicamente derrotarlos, siendo ella canadiense, teniendo de operación la hormiga tejedora, empleando el arma especial de espada larga anti-Terraformer, teniendo una increíble destreza para pelear, sorprendiéndose la gente, teniendo su espada una longitud impresionante a la hora de blandirla. Poca gente ha logrado dominar este tipo de armas, siendo los que lo logran hombres corpulentos. Dominar tal arma tomaría toda la vida hasta la vejez, pero perderías toda tu fuerza a esa edad, siendo la dura realidad que solo los atletas pueden dominarla, donde los enemigos se dividen ignorándola, diciendo a la gente que ya no puede contra todos. Sin embargo, los Terraformers quedan atrapados, teniendo Samura la operación de la hormiga tejedora del sudeste asiático, una de las hormigas más fuertes de su especie, siendo tonto subestimar su poder. Sin embargo, tanta fuerza ejercida por el enemigo hace que el hilo se debilite, con lo que pateando su espada hacia arriba logra enrollarlos a todos, cortándolos del tirón, notando la llegada de dos, logrando matar al volador, esquivando el otro ataque, teniendo una vestimenta diferente, haciendo una pose de combate, empuñando una espada, no sabiendo Samura de dónde aprendió a hacer eso, diciendo que ella no es un artista marcial, ya que renunció a su nombre y abandonó su hogar, así que hoy morirá, aunque eso le cueste su vida, donde vemos que aún quedan más de 1000 Terraformers, estado todo Japón hasta las patas, no pudiendo cubrir todo, donde entran en juego los vehículos aéreos de Israel, con la Fuerza Naval de India, diciendo que el primer ministro Iruma está haciendo su trabajo,
Sin embargo, en la península de Ki están retrocediendo, estando el oficial escolta totalmente derrotado, mientras que los soldados defienden los puntos de control, notando uno que los que atacan a mano sonríen. Tal vez simplemente están sonriendo desde el corazón, o quizá están intentando convencerse de que no tienen miedo, mientras que el Terraformer de 6 brazos logra derrotar a uno de los miembros de seguridad Ichi, corriendo la gente diciendo que el guardia fue vencido de manera fácil, estando este muy adolorido, mostrando Sichisei su frustración, donde por otro lado, Hyuga y Hongo confirmarían que todos los ejércitos del mundo se están reuniendo, y Marte no fue suficiente para ellos, queriendo más guerra, ya que esta misma impulsó el desarrollo tecnológico, hablando que Saito les dijo que el ejército chino está involucrado en otras investigaciones, logrando obtener la tecnología de aumentar drásticamente la tasa de éxito del virus Engine en la operación MO. Una tecnología desarrollada por los alemanes, donde los sneakers la transfirieron a la Federación Romana y luego a China, finalizándolo hasta el ejército estadounidense, ya que mientras más terraformas se eliminen, mayor será el suministro de órganos mosaico dentro de los enemigos, mientras que este último se dirige a la ciudad, estando el chico muy herido, apareciendo una doctora llamada Ibizuka, preocupándose por él, queriendo que vaya al hospital, diciéndole que no está en condiciones de pelear, ya que apenas le dieron de alta médica, diciendo que Kazemura que esas palabras son similares a las de su padre, pero ahora esas son las propias palabras de su doctora, queriendo Kase que le respondiera una pregunta, hablándole de que se podía escuchar los aleteos, el rugido de los motores, la guerra se acerca, los aviones de combate se están acercando y disparan los terraformas, y este lugar se convertirá en un lugar en llamas. No se trata de ganar, sino de un deber que debe hacer, hablándole de que si vino por eso mismo, sabe que ella lo entiende y le agradece todo. Donde en la base de California, Eva dice que sus compañeros están heridos, sugiriendo enviar muestras de su sangre y tejido, así podrán curarse y disminuir las bajas. Sin embargo, Dan no lo cree con exactitud. Si bien el poder del Planaria es de regenerar, solo puede hacerlo si tiene nutrición cercana, y Eva solo puede regenerarse porque se ha adaptado a su operación como ningún otro. La transferencia de Quimera solo dura unos segundos, por lo tanto no permitiría una regeneración completa, y puede afectar muy negativamente los órganos internos y reducir la esperanza de vida. Existen pocos casos donde un miembro se pueda regenerar, teniendo igual un poder que les permite esa cualidad, aunque eso les lleva a tener una metamorfosis excesiva, lo que les haría morir con el acto. Y los que están en la base no podrían ir a pelear, ya que sus operaciones son más agresivas y no tanto de defensa, no podrían con todas a la vez. Mientras tanto, Hyuga dice que solo queda Shon y Samura, lamentándose de que Kazemura fuera tan inútil, diciendo Dan de que él sigue ahí, estando Eva y Hon impactados, ya que Kazemura llegó a ser el top 1 en el ranking de Japón. Eva es afortunada de tener la planaria. Kazemura fue el octavo puesto en Kendo, estuvo en la universidad y es un maestro en caligrafía, pero tiene una enfermedad incurable, así que cada vez que su condición empeoraba, se sometía a la operación nuevamente, pero era incompatible con los organismos regenerativos. Es la única persona en Japón que recibió la operación MO como tratamiento, luchando en un estado de metamorfosis constante, queriendo que Evi no se preocupara, ya que vino por su propia voluntad. Su nombre es Itsuki Kazemura y va a defender Japón, notando que este Terraformer es de los tipos robustos, ya que desde pequeño ingirió grandes cantidades de proteína animal, y aunque no puede volar como los demás, esta vez es más fuerte que uno. Ningún combatiente humano cuya base no haya sido un crustáceo ha sobrevivido jamás a su golpe, donde Itsuki recibe un golpe de este intentando controlar su cola, pero no termina funcionando, poniendo a la vez a salvo a su doctora, queriendo que ésta le inyecte más dosis. Donde Seguridad Ichi nos mencionan que tiene muchos combatientes en los más altos del ranking japonés, pero no recomiendan las operaciones MO a los policías, hablando Hyuga que Kazemura no es alguien normal. Sus antepasados eran del clan Mori, y su familia ha sido comerciantes desde el periodo Meiji. Son aristócratas y han sido influyentes en Japón. La enfermedad de Kazemura se manifestó a los 26 años, dejándolo en cama, siendo el único de su linaje que le pasó esto, no significando que se quedaría en ese estado, así que eligió someterse a la operación MO, siendo su tasa de éxito de 36%. No existe un tratamiento seguro, así que revitaliza todo su cuerpo a través de la metamorfosis,
crisis, lo cual hace que sufra dolor como si sus órganos estuvieran a punto de estallar, hablando Eva de que eso lo hubiera matado, ya que no sabía que se podía hacer la operación nuevamente, con lo que nos mencionan que hubieron intentos no oficiales de hacer más operaciones, pero todos los sujetos murieron en menos de un año, estando Kazemura empleando su arco, diciéndose del por qué hace esto, recordando que su padre decía que dejara todas sus metas y mejor descansara. Incluso su hermano menor le dijo que su condición solo le causará problemas y no puede hacer nada. Sin embargo, la recordada Evie le hace pensar que lo único que ha heredado de su padre es el dinero y su enfermedad, y no ha devuelto nada en su vida, siendo una excepción para sus antepasados. Sin embargo, se autoconvence de que eso no es verdad, donde Evie recuerda que le había negado operar a Kazemura, por lo que este logra patear al Terraformar, tomándole a Evie de la mano, diciendo que todos los seres humanos aprenden lo que es el dolor. Algunos lo aprenden en un accidente de tráfico, otros en una pelea con su hermana, el dolor menstrual, en un urinario. Los seres humanos aprenden lo que es el dolor a través de muchas experiencias. Sin embargo, el mayor dolor viene de un órgano interno dañado, logrando disparar una flecha que logra recorrer grandes kilómetros, pensando Evie que Kazemura cambió su apariencia, pero no ha cambiado en absoluto. Esta es una victoria para el país como personal, alegrándose Evie porque esté bien, diciéndole a Kazemura de que está linda, su comportamiento, su encanto, su feminidad para nada artificial, que refleja una buena educación, alguien limpia y ordenada, agradeciéndole su doctora, quedando en buenos términos. Mientras tanto, en la Antártida, en la base 8 del equipo nacional chino, los Terraformers se infiltran robando productos para mejorar su condición de sus cuerpos, detectando una buena mercancía. Regresando a la batalla, el Terraformer reforzado con su katana logró cortar el hilo de Samura. El enemigo está reforzando sus escamas con el sulfuro de hierro. Ha logrado crear una katana en base a su armadura, estando Samura en desventaja. La gente dice que apenas se puede defender, morirá antes de que lleguen los refuerzos, teniendo la misma chica un recuerdo turbio, donde su hermana fue víctima de un hombre de ascendencia albanesa, amenazándola con un cuchillo. Si llegara a gritar, la cortaría, diciéndole que estas viviendas tienen poca seguridad, pero no tiene por qué preocuparse, ya que la mantendrá encerrada y aún mejor, hará que se una a su hermana pequeña. Estando enojada Samura, diciendo de que lo va a matar, lanzándose hacia él, con lo que su enemigo procede a usar su katana, cortándole la cara, pero es salvada por un hombre, diciéndole que ya ha hecho suficiente, estando un niño frente al enemigo. Él ahora es su oponente. La señorita ya ha hecho suficiente, queriendo que el alien luche contra él, gritándole a su madre que su hijo regrese, donde Samura, en un estado catatónica, ve como esferas llegan impactando al enemigo, escuchando por la radio agradeciéndole por hacer ruido, pensando Samura que los hombres, las personas, son unas basuras, pero con esa actitud facilita la vida, pero no es tan simple, agradeciéndole al señor por salvarla, al niño por ser genial y en especial a Takahashi, diciéndole de cómo sabe que es él, ya que hay 1 millón de Takahashis en Japón, el número 4 en el ranking de Japón, Shun Takahashi, hablaba de que todos lo alaben y escuchen, logrando dejar ciego de un ojo al Terraformar, lanzándole Samura su hilo para poner a salvo al chico en su par, explotando la cara del enemigo, comentando Sean que si esa era su ropa a diario de ella, ya que se ve más corpulenta con ese traje de entrenamiento, en lugar del atuendo de motociclista, por eso no pudo identificarle y llegó tarde. El objeto que sostenía Sean era un generador de energía de sonido. Estos mismos recolectan eficientemente las vibraciones del aire para mover una parte en específica, utilizando una estructura similar a un oído humano, conectado a un elemento piezoeléctrico, generando electricidad, pero siendo limitada en esa teoría, un eco que no produce suficiente energía para satisfacer las necesidades humanas. Sin embargo, esta tecnología generó un intenso interés en los inicios del siglo. Es posible convertir el sonido en otras formas de energía, lo que además reduce el sonido. La primera empresa que invirtió en esta tecnología fue una fabricante de aviones de reacción, notando Samura que ya no puede regenerarse. Sus sensores de aire compensaron la pérdida del ojo, y eso complica las cosas, logrando Samura enlazar su hilo con el arma. En contexto, las cucarachas tienen sensores capaces de detectar una cabeza que gira en su dirección, para así poder huir de inmediato, queriendo Sean que le siga el ritmo, pero Samura le dice que le sigue el ritmo a ella. Al igual que los delfines y las orcas, los cachalotes no usan ecolocalización, golpean a sus presas con ondas sonoras, tan fuertes que las dejan inconscientes. El arma de Sean, Striker, tiene 3 sensores para detectar la dirección de su voz. Las explosiones usan una batería interna y aire comprimido para seguir las ondas sonoras. Para aumentar la distancia, Sean solo debe repetir el sonido.
Cada proyectil recupera el 79% de su propio sonido para generar más energía. Aunque tiene el tamaño de una batería, pueden volar muy lejos, y a pesar de su velocidad apenas perturban el aire. Las cucarachas tienen un sentido innato para calcular qué tan cerca están de su enemigo, según las vibraciones del aire. Pero eso no funcionará aquí, con lo que termina enredando a su enemigo sin poder moverse. Samura logra inmovilizar su espada, pensando en la gente que es peligroso, pero ella habla que es una hormiga tejedora, y ahora todo se trata de fuerza, logrando romperle la espada, inmovilizando su cabeza, quitándole sus órganos, gritándole a Sean que se mueva, estando este nervioso, lanzando su arma, ejerciendo fuerza contraria, logrando atravesarlo con su katana, venciéndolo de una vez, donde una nave de la Federación Romana notaría que las fuerzas humanas de todo el mundo parecen estar igualadas. En el año 2601, el 29 de febrero, la fuerza aliada formada por 49 naciones bajo la resolución de la ONU enfrentó a unos 50.000 terraformers, estando tan sorprendidos, esperando 5 veces más bajas a estas alturas. Quizás sea porque la fuerza de autodefensa actuaron con tanta rapidez, o porque murieron tantas cucarachas en Wakayama y Shizuoka. Joseph está impresionado. Han logrado bloquear por completo el invasor en algunas zonas. Sin embargo, los terraformers no vinieron solo a pelear por órdenes de China, queriendo Sean que Tatsu se apresure, teniendo planeado robar su tecnología y usarla en su contra. Mientras tanto, en la base de California hay una entrega especial para Mitchell. Lizzie no entiende por qué los entregan en papel, ya que con tanta tecnología deberían de usar el correo electrónico, aunque Togen le dice que no es un correo normal. Esta tecnología es simple, pero tiene una razón. El sobre no está conectado permanentemente en la red, pero cuando se rompe el sello, los satélites rastrean cuándo y dónde fue abierto. Hay forma de evitarlo, pero no abrirlo en el momento y lugar previstos puede causar problemas, entendiéndolo Lizzie, ya que era algo más que seguridad. Esa carta rastrea a quien lo leyó, ya sea un enemigo del país, un militar o un líder mundial, donde ya el autobús de evacuación se había llevado a la gente, quedándose Samura para detener la horda, teniendo un segundo batallón. Mientras tanto, los ejércitos aliados continúan luchando para hacer retroceder al invasor hasta la costa. Sin embargo, aún queda la incógnita: ¿en qué terminará todo? No se cumplieron todas las exigencias, deben de negociar, tal vez en un terreno o algo similar. Ese modo de pensar es muy humano. La élite militar entendió ese hecho con sus propios ojos, al igual que quienes vieron a los marcianos, dijeron que solo hay dos tipos de criaturas en Marte. En este planeta vives o mueres. La sabiduría y el conocimiento no importan. Lo que importa es el estado del alma, y las palabras no pueden describir el color del alma. Donde Invoker logró derrotar a Kurama estando este llorando. Mientras que por otro lado, Liu estaría viajando a Mach 5, pasando por Dinamarca en 2 horas, pensando el presidente de Roma del por qué Invoker eligió este momento para atacar Japón, teorizando que los terraformers son religiosos, así que quizás la larga historia de Japón los atrajo, aunque lo duda. La geometría surgió como método para decidir dónde construir fortificaciones militares. Es como el dilema del huevo y la gallina. Los seres humanos se agrupan donde las condiciones les permiten protegerse. A diferencia de las cucarachas, la mayoría de la gente no puede decir, por ejemplo, que su hija que cumple 2 años este año y un hombre de media edad al otro lado del mundo se preocupan igual. Eso es porque no lo hacen. Solo estamos en un lugar donde quieren alojar a sus aliados, pero Japón no es el único. Zhejiang, Gran México, India, Tailandia, Egipto, Israel y la Federación Romana son grandes naciones que supuestamente son tierra sagrada, y eso no es mera casualidad. Por eso Invoker quería Japón y por eso fortaleció la Federación Romana. Ese es el deber de un rey, diciendo Joseph que así es. Cuando Invoker llegue a Japón, pondrá en pausa la lucha de esta guerra. Entonces no faltará mucho antes de que todo ocurra, donde unas horas más tarde, en el norte de China, en algún lugar del desierto del Gobi, estaban el teniente Dan y Hyuga, diciendo que no puede creer que estén aquí. Normalmente no lo harían, es más, puede ser una trampa. No hay forma de que regrese ileso, así que duda de que haya conseguido permiso del ejército estadounidense. Pero sí es cierto, hay algo ahí, y no tienen más opción. Y a más de 10 kilómetros de distancia, en una instalación sellada y borrada de todos los registros, hay un laboratorio subterráneo, abriendo soldado la puerta diciendo que lo trajo, estando sorprendido de que haya venido. Pero antes de hacer el intercambio deben confirmar sus identidades, queriendo que se quite la máscara, revelándose como Komachi, hablando de por qué vino.
De parte de los soldados, ellos no pueden hacer nada. Él quería a Akari. Hablando Kai de qué significaba esto. La carta decía que viniera solo con Akari Hisamaru, pero solo está el primer ministro Iruma. Hablando de que solo él está, ya que de todos modos leyó la carta, diciendo que acaso el primer ministro de Japón no es suficiente para él. Un intercambio está fuera de discusión. Komachi es un ciudadano japonés y ha venido a reclamarlo, preguntando si tenía un problema con eso, diciendo Iruma que debió haber venido antes, queriendo que se fueran, no queriendo Komachi, pidiendo que se largara. Estando feliz Kai, es un gran momento para atrapar a Iruma, queriendo que prosigan. Las cucarachas son el resultado del proyecto de terraformación en el siglo XXI, mismas que liberaron en Marte y evolucionaron durante 500 años, y han regresado para atacar la Tierra en el año 2621. Los expertos los llaman terraformers. En otras palabras, no son seres extraterrestres originarios, son una calamidad inducida por los humanos. La UNASA y el ejército enfrentaron este desastre por primera vez hace 42 y 21 años, pero los altos funcionarios lo encubrieron. Iruma y Komachi se miran con frialdad, mientras que Akari se pone su traje de la Bux 2, donde la carta que recibió Mitchell decía que ellos van a pelear. Ella ya lo había notado antes que todos. Hay cosas que impactan, más cuando las escuchas de quien las vivió, que cuando las observas desde distancia. Keiji lo entendió, es diferente para ella, no es como ellos. Ella ha vivido su vida avanzando a toda prisa, y el impacto de las palabras del primer ministro Iruma ha trastocado esa vida y la ha hecho cuestionarse por qué está luchando. Iruma le pide perdón a Komachi, no entendiendo su acción, diciéndole a Iruma que él lo salvó. Con su alegría, la profundidad de su espíritu y su fuerza, pensó que lo había perdonado, quiso ayudarlo en secreto, pero terminó dependiendo de él. Si el Dr. Honda y él no hubieran traicionado la misión y se hubieran dado información precisa, hubieran podido evitar la muerte de Akita, queriendo su perdón, pero Komachi lo ataca, respondiendo con un ataque de judo que lo manda al suelo, diciéndole que ahora tienen problemas diferentes, queriendo que Komachi se levantara, pero lo ataca en los 4 puntos de su cuerpo, logrando resistirlo Iruma, no creyéndose los soldados, patándole Komachi en la cara, no sabiendo Kai de cómo hizo eso, si no le dio esa orden, hablando de que era feliz, lo quería dejar pasar, pero ahora él se disculpa y ha sacado el tema, golpeándolo con su cabeza, respondiendo Komachi con un golpe en las costillas, diciéndole a Iruma de que si realmente estaba feliz de dejarlo así. Los tipos de su edad tienen cosas que jamás deben dejar pasar. En el fondo se aferró a ello y en ese momento le regresó el golpe. Él tiene 43 años, pero dejó que el enemigo lo envenenara, y el resultado es un montón de dolor para las futuras generaciones más jóvenes, y de una forma u otra regresará con él. Si él quería morir en Marte, no se lo permitirá, nadie se lo va a permitir, pero Komachi le pide perdón, diciendo a Kai que los viejos están dando a golpes, pensando en dejar una despedida agradable, pero las cosas han cambiado. Accionando la mutación de Komachi, será el fin del primer ministro Iruma, accionando su reloj, activando su transformación. Definitivamente no morirá aquí, ni dejará que él muera. Burlándose Kai de él, queriendo que Komachi arrastre su cadáver. Así que ahora Kai hará que su cabeza esté en exhibición por toda la eternidad, donde en la transmisión se escucha una voz japonesa, no sabiendo todos de quién era el intérprete, diciendo esta voz que intentó traer a estas cucarachas evolucionadas a la Tierra, para investigación militar nada menos, estando todos nerviosos. ¿Qué se hará con esta información exactamente? Japón no puede tener armas nucleares, pero sería usado para uso militar. Japón poseería un elemento disuasivo y podría hacer huir su voz, con el control de estos terraformers. Así que usando la última tecnología de reconocimiento de voz, esta grabación ultra secreta ha sido revelada, revelando la información de Ichiro Iruma, que a sus 18 años formó parte del proyecto de la Bux 2. El primer ministro de Japón estaba ocultando la existencia de las criaturas, hablando Shichisei de que para nada es ultra secreto. La UNASA había destruido todo eso antes de que la Bux 2 se estrellara. Los únicos individuos que podrían haberlo hecho serían los líderes del proyecto de la Bux 2, Alexander G. Newton o el Dr. Honda. Notando ahora que todo coincidía, el Terraformer se comporta como si conociera al primer ministro Iruma. La única conclusión que podían extraer era que el ataque a Japón por las cucarachas era consecuencia de las acciones previas de la Tierra, donde en un hogar, un chico mantenido no sabría lo que estaba pasando, ni siquiera el padre lo sabía. Aún usando internet no había una información fija, hablando al padre de que se olvidó de conseguir un trabajo, y que mejor se centrara en sobrevivir, donde por otro lado, unos extranjeros entenderían que las cucarachas que enviaron a Marte hace 500 años han evolucionado, así que las usaron y los mataron como si nada, dándoles un poco de
de pena, mientras que en el bando político querían terminar este círculo vicioso, y la opinión está dividida. Ocultar secretos fue lo que los metió en este lío, siendo el momento perfecto para reformar, admitiendo los errores de la nación, y en tal cargo como un joven servidor del pueblo libre de cargas, siendo Jason Ibari el nuevo primer ministro de Japón, declarando que los terrestres deben unirse, la necesidad y la historia lo exigen. América y China serán el corazón del ejército internacional global, y mantener a raya las plagas del planeta rojo en la costa. Sin embargo, los terraformers siguen sin mostrar ninguna señal de ceder, y por esa razón el hombre que comparte el mando junto con el presidente estadounidense y el hombre en la cúspide de la cadena del mando militar de China visitará Japón para dialogar con el individuo que se cree que es el líder de los terraformers, dando la bienvenida a Liu Xiu, el presidente de China, para que tome el escenario en el aire de leyenda de Kioto. Solo los miembros seleccionados de la prensa local estarán presentes para representar a la humanidad y transmitir el evento al pueblo, cambiando la imagen, viendo todos los cambios que se están haciendo, estando los hermanos Iruma pensando en qué estará planeando. Y ahí está el representante de las cucarachas marcianas, los terraformers, estando en el escenario con el presidente chino Liu, hablando que esta especie son una forma de vida altamente inteligente igual que ellos, no entendiendo su idioma pero desarrollando su propia civilización. Incluso sin palabras, ellos entenderán que su intención es la reconciliación, pero seguramente este gesto se comunica más allá de todas las fronteras, alzando su mano para hacer las paces, pero Invoker levanta la misma mano, con lo que Liu lo agarra con sus dos manos para consolidar su amistad, viéndolo el presidente de Roma, Jiru y la demás gente. Estando Liu en la cúspide, será un héroe y este es su momento, poniendo Invoker una expresión bastante peculiar, estando el presidente nervioso. Sabía que el Dr. Rai y él ya lo habían conocido, y Nibari es un simpatizante de los Sneaker, y sabe que ellos no son su enemigo, escupiéndole en la cara, estando Liu estupefacto, con lo que Invoker transformaría su brazo en la del Levispón asiático, asesinando a Liu. Todo era una mentira, mientras que Leon y Fátima estaban muy sarcásticos con toda esta acción, donde todo el personal de noticias huiría, alcanzando Invoker a uno con su cámara, mandando un mensaje a su especie, atacando a estos con mayor fuerza, donde en otro punto alrededor de árboles con barandas rotas estarían Jet, Chun-Li y Hong, siendo un misterio que estaban planeando. Hablando Joseph, que Liu se adelantó o tuvo una idea errónea. Él solo era otro don nadie que se apoderó del poder para liderar previamente a los seres humanos. Pero esta lucha siempre fue una pelea por la existencia, una pelea entre humanos contra humanos. Y ahora es el momento de poner en fin a este conflicto.